Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, haremos un breve análisis y crítica marxista de la reforma agraria de Velasco Alvarado. ¿Por qué? Y esto quiero dejarlo bastante en claro. Porque en la pestaña de comunidad estamos interactuando constantemente y escogiendo los temas que vamos a abordar en materia de video. Así que si eres nuevo, por favor te pediría que te suscribas y mucho más ahora que hemos llegado a los 9.000 suscriptores y estamos cerca de los 10.000. Para los 10.000 tal vez venga un directo, venga algún especial. Ya iremos viendo, ¿no? Pero importante, si eres nuevo suscríbete, comparte el canal, comparte este tipo de contenido, dale un me gusta, comenta algo y nada más, ¿no? Estate al tanto de la pestaña de comunidad. Asimismo, podemos ir iniciando. Puntos previos. Vamos mencionando los puntos previos de este video y en primer lugar es el análisis y crítica que se enfocará propiamente en la reforma agraria de Velasco Alvarado. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque yo no me voy a enfocar en general desde un contexto o un aspecto histórico del gobierno de Velasco ni del gobierno anterior a él para la posterior toma del poder por un golpe de estado de las Fuerzas Armadas, tampoco de los casos de corrupción previos del anterior gobierno, tampoco voy a mencionar la expropiación de la empresa estadounidense, las cuestiones con respecto a la educación. Esos aspectos no los voy a tocar porque este video no es histórico, este video se enfoca principalmente en el análisis marxista de la reforma agraria, así que eso lo voy dejando bastante en claro. Segundo punto, no debemos partir de buenas intenciones porque eso niebla el análisis. Esto es importante porque he visto que muchos marxistas, si se les puede llamar marxistas lamentablemente, interpretan la reforma agraria desde una perspectiva cualquiera menos marxista. O sea, no recurren a Marx, no ven qué textos hay de Marx, qué textos hay de Engels, qué textos hay de Lenin, inclusive de Mariátegui, ya que somos peruanos, para interpretar qué es lo que aconteció propiamente en el Perú. ¿Vale? Y el problema es que este tipo de interpretaciones vulgares que hay, que son de todo menos marxistas, son expuestas para el público y el público se las come como marxistas. Inclusive, y es necesario mencionar esto también, que este tipo de interpretaciones malas que hay, que no son marxistas porque no recurren a Marx para interpretar, si uno es marxista tiene que interpretar desde el marxismo, tiene que recurrir al marxismo para interpretar y en base a esa interpretación ligarlo con la práctica para actuar. No actuar por las puras, pero bueno, inclusive este tipo de comentarios con respecto a la reforma agraria que fue revolucionaria, entre comillas, que fue buena, que estuvo con el campesino, que hay que recordarla con gran memoria, además de ser, vamos a verlo con el avanzar del video, tonto y ridículo, desfigura el marxismo. Y justamente la desfiguración del marxismo es bastante triste porque termina siendo punto de mofa y caricatura para el ataque de los ideólogos del sistema capitalista de producción, como los liberales en este caso, ¿no? Que critican a los marxistas creyendo que los marxistas abogan por tal punto, sin darse cuenta de que desde el mismo Marx podemos verlo desde una cuestión distinta e inclusive criticar los puntos que estos falsos marxistas defienden, ¿vale? Así que les recuerdo que mi canal está abriendo debates, siempre, completamente. Yo abro el debate del marxismo y no siempre lo digo, ¿no? Y cada video que yo hago analizando no es una postura cerrada, ni tampoco caigo en subjetivismos para poder, no sé, cerrarme en mi círculo. Si yo creo que lo que defiendo es verdadero, voy y lo digo, lo comento, lo argumento y lo debato, ¿vale? Justamente por eso hago este video. Quisiera que ustedes también, por favor, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna contradicción, si tienen algún comentario, lo hagan. Lo hagan porque es bastante importante. La crítica nos ayuda a mejorar, ¿no? Esto tiene que ser fundamental entre los comunistas. Siguiente punto. Usaremos escritos de Marx, Engels, Lenin y Mariátegui para comprender este fenómeno. Y en ese orden vamos a ir. Vamos a ir en ese orden, al final vamos a hablar un poco del Capital y también a Mariátegui porque Mariátegui es fundamental para comprender este fenómeno, ¿vale? También haremos un balance entre lo positivo y lo negativo de la reforma agraria. Esto del balance es un poco mentiroso porque realmente voy a hacer un comentario breve sobre qué es lo malo y qué es lo bueno. Sí, brevísimo. Más que nada vamos a enfocarnos en el análisis que sí va a durar un poco más. Creo que ya podemos ir empezando. Mariátegui y la semifeudalidad del Perú. Antes de empezar con el análisis de la reforma agraria, tenemos que entender el contexto previo. ¿Y cuál es el contexto previo?
hablemos del marxista más grande de Latinoamérica, José Carlos Mariátegui, que era marxista-leninista. Esto tiene que quedar en claro. Hay personas que aún no comprenden que Mariátegui era marxista-leninista, y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Perfecto. Cuando nosotros hablamos de semifeudalidad, estamos hablando de una especie de caracterización de una sociedad en determinadas condiciones propias del imperialismo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a los 7 ensayos de Mariátegui. El carácter de la sociedad peruana según Mariátegui en 1928. Ojo, y esto lo vamos a dejar en claro, el Perú, y esto no quiere decir, reitero, siga siendo semifeudal. El Perú, y vamos a ir viendo más adelante, hoy en día es capitalista. El Perú ya no es semifeudal, pero en la etapa que lo estudió Mariátegui sí lo era. ¿Vale? Eso lo vamos a ir viendo. La clase terrateniente, nos dice Mariátegui, no ha logrado transformarse en una burguesía capitalista, patrona de la economía nacional. La minería, el comercio, los transportes se encuentran en manos del capital extranjero. Los latifundistas se han contentado con servir de intermediarios a este, en la producción de algodón y azúcar. Este sistema económico ha mantenido en la agricultura una organización semifeudal que constituye el más pesado lastre del desarrollo del país. Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. ¿Qué nos está diciendo Mariátegui? Nos dice que el Perú en el que él vivía y el Perú que él estudia y analiza mediante el marxismo es semifeudal. Semifeudal, esto nos recuerda bastante a la caracterización que hace de la sociedad china Mao Zedong. Así es. ¿Qué es el semifeudalismo? Les voy a explicar algo breve, ¿vale? Marx y Engels estudian el capitalismo en su etapa, se puede decir, más primera de una u otra forma, que es el capitalismo liberal, la exportación de mercancías, el intercambio, la fórmula general del capital. Más o menos se podría decir aquello que nace de la acumulación originaria y que se desarrolla en Inglaterra principalmente. Recordemos que el capital es el estudio de las relaciones de producción capitalistas emergentes en Inglaterra. ¿Vale? Después de ello hay categorías económicas que se pueden extrapolar a diferentes sociedades y diagnosticarlas de capitalistas o no. ¿Vale? Pero en una etapa distinta en la cual, pues, priman los monopolios, los trusts, aparece un fortalecimiento más grande del Estado, ya no se exportan solamente mercancías, sino también se exportan capitales para explotar recursos de países o naciones no tan desarrolladas. Por eso Mariátegui dice aquí, la minería, el comercio, los transportes se encuentran en manos del capital extranjero. Estamos hablando de un fenómeno elevado, ¿no? Que es el fenómeno imperialista. La segunda fase del capitalismo, el imperialismo, según Lenin. Y por eso es fundamental no solamente ser marxista, sino ser marxista-leninista, porque el marxismo-leninismo nos permite comprender las condiciones del imperialismo y también desarrolla la teoría táctica para la revolución socialista. Por eso Mariátegui era marxista-leninista. Vale. Cuando estamos hablando de unos países, por ejemplo, en Sudamérica, Perú, Argentina, no sé, Colombia, en general, ¿no? Hablemos de Sudamérica, lo que también posteriormente Aya de la Torre comprende como Indoamérica. ¿Cómo desarrolla el capitalismo? Indoamérica desarrolla el capitalismo no desde sus propias entrañas, no desde su propia economía, sin mezcolanza, mezcla, sin la inserción de otra economía o otro tipo de estructura que venga del exterior. No, eso sería un error. Sería un error comprender que desde las mismas condiciones sudamericanas nazca el capitalismo. Eso es tonto. ¿Por qué? Porque el capitalismo, y para eso los marxistas tenemos que estudiar la acumulación originaria, nace en Europa. Nace con las primeras expropiaciones, ¿vale? De los primeros propietarios. Es tonto decir, y esto es algo que se le tiene que aplaudir a Marx, que el capitalismo nace por el ahorro. El capitalismo no nace por el ahorro, el capitalismo nace por las expropiaciones. De los primeros propietarios, una mediación, negación de la negación, que expliqué en el video con respecto a Mao, o afirmación, negación, entre una mediación, reitero, de los expropiados para generar una nueva forma de propiedad, que es la forma de propiedad capitalista o forma de propiedad burguesa. ¿Vale? Entonces, el capitalismo que nace en Europa se expande para todos los rincones del mundo. Se expande. En esa expansión y en su propio desenvolvimiento, que es el movimiento del capital,
termina generando el imperialismo, exportando capitales a naciones que todavía no han desarrollado plenamente el capitalismo. Con esto quiero decir que algunos países de Sudamérica, Asia también Asia, reitero, pero África también, pero estamos hablando propiamente de Sudamérica, no hayan alcanzado todavía en su debido momento, estamos hablando de 1928 con respecto a Mariátegui, el desarrollo capitalista. No se expandió todavía, no lo ingirió completamente en el mercado externo e interno. Entonces, esta exportación de capitales y explotación termina generando ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Unas condiciones en las cuales, pues, la clase más poderosa, por ejemplo, en el Perú, que serían, pues, estos propietarios terratenientes, tengan una especie de alianza, entre comillas, con el imperialismo, ¿vale? ¿Esto qué proporciona? Que se industrialice ciertas partes, que se extraigan mediante la exportación de capitales algunos recursos de estos países, pero no inyectando en ellos la economía capitalista aún, sino manteniendo su economía feudal interna. ¿Qué significa esto? ¿Esto significa que Perú era feudal? No. Hay una diferencia entre el feudalismo y el semifeudalismo. El semifeudalismo aparece mediante esta inserción de capitales del extranjero para la explotación de los recursos. En el Perú, las relaciones de producción internas se basaban en dos expresiones: el latifundio y la servidumbre. O sea, había una economía de carácter feudal interna en el Perú. Era, en forma general, no universal, en forma general, el desenvolvimiento para la producción dentro del país. Sin embargo, debido al imperialismo, el Perú formaba parte de los eslabones del sistema capitalista a nivel global y participaba en él. O sea, el Perú, con una economía interna, feudal, basada en el latifundio y la servidumbre, servía como cadena al imperialismo. O sea, formaba parte del mercado mundial, del mercado exterior. O sea, externamente era parte del capitalismo. Entonces, ese imperialismo propiamente, que exporta capitales, extrae los recursos, ¿no?, mantiene las condiciones feudales, estamos hablando propiamente del semifeudalismo. Y esta cuestión, esta caracterización de la sociedad, la estudia muy bien Mariátegui y la estudia muy bien Mao Zedong en China, porque China en su debido momento también fue semifeudal. Entonces, vamos con la siguiente fórmula. El latifundio y servidumbre era la economía interna, y el capitalismo global, en donde estaba insertado el Perú como una cadena, es el externo. Esto es el semifeudalismo. ¿Qué condiciones podemos ver aquí? Algo bastante importante, por ejemplo, los fundamentos del leninismo, como Stalin habla desde Lenin, porque fundamentos del leninismo es los principios del leninismo, evidentemente. Stalin sobre Lenin comenta cómo nace el leninismo en condiciones particulares de Rusia, porque Rusia era la cadena más floja del imperialismo. Ojo, eso no significa que Rusia sea feudal, sino que Rusia ya estaba desarrollando el capitalismo de forma no tan desarrollada, sino atrasada. Por consiguiente, también es importante comentar que el capitalismo no es igual a desarrollo industrial. O sea, hay personas que dicen que no hay capitalismo en el Perú y en muchos países porque simplemente no hay industria nacional pesada, grande, no sé. O sea, porque el país no es potencia, no es capitalista. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Y vamos a ver por qué. Entonces, mediante las categorías que hemos estudiado y hemos visto, ¿el análisis de Mariátegui fue correcto? Sí, fue correcto. Y lo vamos a certificar posteriormente con los escritos de los clásicos. Pero hasta ahora voy mencionando. El análisis de Mariátegui fue correcto, en su debido momento. ¿El Perú fue semifeudal? Sí. ¿El Perú hoy es semifeudal? No. ¿Por qué no es semifeudal el Perú? Porque es capitalista. ¿Y por qué es capitalista el Perú? Lo vamos a ver. Antes de pasar al siguiente también, quiero mencionar que es justamente este punto el que mantiene el Partido Comunista en el Perú en los 80. El carácter semifeudal del Perú, y mantienen muchos inclusive hasta el día de hoy, yo no sé cómo. Justamente en mantener el carácter semifeudal en el Perú es uno de los errores del Partido Comunista del Perú en los 80 y es uno de los errores más grandes de Abimael. Justamente, mantener esta categoría sin comprender cómo se desenvuelve y cómo se mueve el capital. Esa es una crítica que se le puede hacer al Partido Comunista del Perú. Pero este es un tema de otro video ya, pero es un comentario. Estoy llenando bastante de comentarios esto porque creo que de este video puede salir cosas bastante interesantes. Siguiente, la reforma agraria. Entremos propiamente. Nueva reforma agraria con Velasco Alvarado. ¿Cuáles eran sus objetivos principales?
Ojo, que ya estamos hablando de condiciones semifeudales. Ojo, 1, o la letra A, eliminar el latifundio, el minifundio y toda forma antisocial de tenencia de la tierra. Siguiente, creación de empresas asociativas de producción con el campesino o teniendo al campesino como base. La reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales, forjar una agricultura organizada sobre la asociación de los agricultores, la creación de nuevos mercados mediante una justa, entre comillas, distribución del ingreso que incrementa el poder adquisitivo de la población marginada, y el desarrollo paralelo de las industrias de transformación primaria en el campo, ¿vale? Esto según el Midagri, que es, como les puedo mencionar acá, el Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego. Entonces nosotros vemos estos objetivos como los principales para llevar a cabo en la reforma agraria. Ahora bien, parece ser, de una u otra forma, que se está eliminando una forma de explotación con respecto al campesino. Y esto de una u otra manera es cierto. A lo que no es cierto es interpretar esto como algo revolucionario, ¿vale? Algo que no es cierto es interpretar esto desde el aspecto de la justicia y de las buenas intenciones. Esto que estamos mencionando aquí con los objetivos ya lo contemplaban los marxistas clásicos y lo criticaban o lo interpretaban desde otro aspecto. Inclusive, vamos a ir adelantando, estas políticas iban a permitir en primer lugar el desarrollo y la consolidación del sistema capitalista de producción en el Perú. O sea, gracias a Velasco y posteriormente gracias a Fujimori, lo que pasa en el Perú es que el Perú desarrolla y consolida su sistema capitalista de producción. Esto no lo comprenden, hasta ahora no lo comprenden muchos grupos sociales, no solamente el Partido Comunista del Perú y aquellos que siguen el pensamiento Gonzalo, no solamente ellos, sino también lo contemplan grupos sociales que dicen que el Perú sigue siendo semifeudal y que como no se ha desarrollado industrialmente, no podemos hablar de un capitalismo. Y aquí tanto el Partido Comunista del Perú como estos grupos sociales están errados porque no interpretan realmente desde el marxismo lo que ha acontecido en el Perú y cómo ha devenido en una economía capitalista, ¿vale? Justamente por eso está el error de aplicar la guerra popular al Perú. Por eso el error que tuvo el Partido Comunista del Perú, y es por eso que, como les digo siempre, hay que criticar bastante eso. Hay que criticarles bastante, y más que nada el pensamiento dogmático que tenían, porque si tú les decías que el Perú no era semifeudal, imagínate, ¿no? Cómo se desesperaban. Pero bueno, vamos adentro. Otra vez, hablemos de la nacionalización. Y para ello vamos a ir a un escrito, que es La nacionalización de la tierra de 1872 de Marx, ¿no? Ese está en los escritos de las obras escogidas de Marx, propiamente el tomo 2, aquí lo tengo, y ahí están las imágenes de la editorial Progreso. Es un texto cortísimo, 3-4 páginas será nada más, pero es importantísimo. ¿Qué nos dice Marx? Es cierto que en Francia la tierra está al alcance de cualquiera que esté en condiciones de comprarla, pero precisamente esta accesibilidad ha llevado al fraccionamiento de los terrenos en pequeñas parcelas. Ojo, escuchemos esto. Esta accesibilidad ha llevado al fraccionamiento de los terrenos en pequeñas parcelas cultivadas por gentes de escasos recursos, que cuentan más que nada con su trabajo personal y el de sus familias. Esta forma de propiedad sobre la tierra y el cultivo de terrenos pequeños, que de ello se desprende, excluyendo todo empleo de perfeccionamientos agrícolas modernos, hace, a la vez, que el propio agricultor sea el más decidido enemigo del progreso social. Esto nos dice Marx en La nacionalización de la tierra. Vemos aquí puntos fundamentales, por ejemplo, cuando menciona que se termina llevando al fraccionamiento de los terrenos en pequeñas parcelas cultivadas por gente de escasos recursos, estamos hablando del minifundio. ¿Y acaso no fue el exceso de minifundios aquello que aconteció por la reforma agraria? Claro, hubo un exceso de minifundios. ¿Hubo acaso no un problema con respecto también a lo que menciona Marx, el empleo de perfeccionamientos agrícolas modernos? Claro que sí. Por eso, económicamente, esta nacionalización de la tierra bajo el régimen burgués es poco productivo. Por eso la crítica de los liberales con respecto al aspecto económico, ¿no? Que justamente los marxistas debemos comprender porque Marx ya lo comprende. Marx comprende completamente que este tipo de políticas, pues, realmente son poco productivas económicamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. También Marx comenta que se terminan generando pequeñas parcelas o minifundios. ¿Qué más nos dice Marx en La nacionalización de la tierra?
La nacionalización de la tierra y su entrega en pequeñas parcelas a unos u otros individuos o asociaciones de trabajadores, cuando el poder se halla en manos de la burguesía, no engendraría más que una competencia implacable entre ellos y, como resultado, conduciría al crecimiento progresivo de la renta, lo cual, a su vez, acarrearía nuevas posibilidades a los propietarios de tierras, que viven a cuenta de los productores. La nacionalización de la tierra y Karl Marx. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque aquí vemos el poder de la teoría que hay en Marx. Por ejemplo, cuando él dice que la nacionalización de la tierra se lleva a cabo en la entrega de parcelas bajo el régimen burgués, y evidentemente estamos hablando de nacionalización de la tierra porque es el único fenómeno que puede aparecer bajo el mismo régimen burgués, reitero, termina generando una competencia implacable, ¿vale? Se van demorando unos a otros. Y esto justamente es algo bastante importante porque hablamos del crecimiento progresivo de la renta y propiamente de la renta diferencial. Esto está en el tomo 3 del Capital. Con respecto a la renta diferencial, como en el sistema capitalista de producción, la renta diferencial no se elimina todavía. Se mantiene este tipo de renta, sino que pasa de una forma a otra. Pero se sigue manteniendo, no se elimina. Sobre esto quería citar el Capital, pero dije no quiero llenarlos de citas porque tampoco de eso se trata. No estoy aquí para, ay mira, cita acá, cita acá, cita acá. Le estoy poniendo creo lo más necesario para que se pueda comprender. Pero fundamental. ¿Qué comprendemos según Marx bajo estos escritos, no? Bajo el régimen burgués no se comprende la parcelación de la tierra, sino la nacionalización de la tierra. Eso es evidente. Se genera un fraccionamiento de terrenos en pequeñas parcelas, minifundio. Esto que dice Marx pasó. Claro que sí pasó. Se descuidan perfeccionamientos agrícolas modernos, sucedió. Es una reforma poco productiva económicamente y así fue. Surge la pequeña propiedad. Esto es importante. Cuando hablamos de los minifundios, en donde ya esta propiedad que en un primer lugar le pertenecía, no sé, a determinados señores, luego al pasarlos al campesino para que el mismo campesino las trabaje, genera la pequeña propiedad, el pequeño propietario. Y esto procede a la proletarización del campo. Y esto pasó, o sea, principios de el desarrollo de una economía y consolidación también de una economía capitalista dentro del Perú, ¿vale? Entonces, nos damos cuenta que Marx ya nos está dejando ciertos indicios que nos dicen ¿qué cosa? Que la política implementada por Velasco Alvarado desarrolla el capitalismo dentro del Perú. ¿Cómo así? Estamos hablando de pequeña propiedad, proletarización del campo. ¿Cómo así, Gerson? Vamos a la siguiente, la cuestión agraria. Vamos con Lenin. Vladimir Lenin sobre la cuestión agraria. Vamos a leer un breve extracto que saqué de la revisión del programa agrícola del Partido Obrero de 1906. ¿Qué nos dice Lenin? La medida radical de abolir la propiedad agraria terrateniente es inconcebible sin una modificación radical de las formas del Estado. Y esta modificación, con semejante reforma económica, solo puede tener una orientación democrática. Es inconcebible a menos que el pueblo y el campesinado, que exigen la abolición de la forma más grande de propiedad privada de la tierra, se rebele contra la propiedad privada de la tierra en general. Ojo, y esto es fundamental aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pasando de una forma de propiedad a otra. Estamos haciendo propietario al campesino. Estamos creando una nueva clase, entre comillas, nueva clase, que es el pequeño propietario, ¿vale? Entonces, justamente que el plan comunista es eliminar las clases sociales, en la creación de este nuevo pequeño propietario es contraproducente para el progreso revolucionario de aquel entonces, de las condiciones peruanas hacia el socialismo sin necesidad de atravesar propiamente por la revolución burguesa. Porque esto es posible, esto sí es posible y lo contempla Lenin también. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo les puedo decir? Teleológico, es una caricatura creer que necesariamente las sociedades tienen que pasar por esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, como si fuera una línea que va hacia arriba. Realmente es una interpretación de caricatura, es una interpretación que hacen los manuales, es una interpretación que critica a los liberales, que realmente no es marxista, ¿vale? Ahí se comprende el desconocimiento que tienen ellos sobre el marxismo. Entonces, esta revisión del programa agrícola del Partido Obrero nos comenta algo bastante importante, ¿no? Que nos dice, el socialista que plantee el problema de una transformación de esta naturaleza debe reflexionar también sobre las nuevas cuestiones que de ellos surgen. Debe analizar esta transformación no solo teniendo en cuenta su pasado, sino también su porvenir. Lenin advierte que si nosotros aplicamos estas políticas, ojo, puede que las apliquemos, pero hay que tener en cuenta de qué acontece cuando las aplicamos. Cuando aplicamos este tipo de políticas, lo que acontece es que se desarrolla el sistema capitalista de producción, ¿vale?
Estamos proletarizando el campo. Y justamente cuando nosotros estamos proletarizando el campo, lo que tenemos que hacer, y ahorita le voy a explicar por qué estamos proletarizando el campo, lo que tenemos que hacer los comunistas en ese momento es tener un plan. Un plan para evitar que este tipo de, no sé, acto revolucionario democrático, entre comillas, no termine en una dictadura más fuerte de la burguesía. Porque estamos trayendo el capitalismo. Estamos trayendo el capitalismo, se está desarrollando el capitalismo, se está consolidando. Y si nosotros dejamos que se consolide, luego tendremos que buscar un nuevo plan revolucionario para las nuevas condiciones que acontecen, ¿no? Estamos hablando de aceleracionismo, tal vez, pero no es necesario atravesar por esta consolidación del sistema burgués o de la burguesía como clase si es que existe un plan revolucionario para las condiciones previas a ello, ¿vale? Por eso es bastante importante comprender que la nacionalización de la tierra implementada por Velasco Alvarado nace, y aquí es fundamental también esto, no nace como un proceso revolucionario, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, eso es tonto. Lo que pasa con Velasco y con esta reforma agraria es que nace para frenar una revolución. Y esto todos los comprendemos, todos. Absolutamente la mayoría, inclusive los profesores de historia lo dicen en los colegios, en las universidades, en la calle comiendo un helado, conversas eso con tu amigo o con tu amiga. Que la reforma agraria nace para frenar una revolución. Eso es cierto. Eso es bastante cierto. Inclusive la reforma agraria fue impulsada por los Estados Unidos en los países de Sudamérica. ¿Y esto por qué? Porque no querían evitar una revolución, sí, pero más que nada por el movimiento propio del capital. Y así es como lo tenemos que interpretar los marxistas. Luego vamos a ver eso también. ¿Qué nos dice Lenin en el programa agrario de la socialdemocracia en la primera revolución rusa de 1905-1907? Para el populista, que más que marxistas en el Perú hay populistas parece, la revolución agraria que estamos viviendo es el tránsito del feudalismo, de la desigualdad y de la opresión en general a la igualdad y a la libertad. Y nada más. Es la típica limitación del revolucionario burgués, que no advierte las peculiaridades capitalistas de la nueva sociedad que él está creando. Fundamental lo que dice Lenin, importante. Y es aquí donde interpretamos que este tipo de políticas no están generando algo de libertad, no están generando igualdad, no hay que verlo con el aspecto de justicia, como muchos pseudomarxistas lo ven en el Perú, sino que realmente estamos creando condiciones para el surgimiento del capitalismo, para su establecimiento. Esto lo dice Lenin muy fundamental. Y Lenin también comenta que este populismo deviene del campesino y su sufrimiento. El campesino sufre bastante. Y eso nos lleva a pensar en esos determinados momentos o en las condiciones de aquel entonces que tenemos que hacerlo propietario de las tierras, sin darnos cuenta que estamos creando una nueva clase. Recordemos, no estamos hablando los comunistas no hablamos de darle las tierras al campesino, hablamos de, en general, eliminar toda forma de propiedad de la tierra, no darle la tierra a otra clase. Estamos generando una nueva propiedad que estamos generando el pequeño propietario y este campo se está proletarizando. Comprendemos, la nacionalización de la tierra como solución de un problema inmediato es una revolución democrática vacilante, inconsecuente, incompleta o mutilada y neutralizada por la reacción. Esto nos dice Lenin. El campesino encierra en sí al populismo, según Lenin, de convertirse en propietario de las tierras, impulsado por su sufrimiento y sentir inmediato. Justamente por eso no podemos dejarnos llevar por sentimientos de justicia, por cuestiones inmediatas, porque si nos dejamos llevar por sentimientos de justicia, dejamos que se establezca el capitalismo, dejamos que se consolide el capitalismo ojo, y esto sería bueno si es que se tiene un programa revolucionario de por medio, pero no. Simplemente se lo deja pasar, lamentablemente. ¿Qué podemos concluir más o menos aquí? Que la nacionalización de la tierra, en tanto nueva forma de propiedad de la misma, engendra una nueva clase, entre comillas nueva clase, porque recordemos, proletariado, burguesía y luego las clases entre comillas, lumpen, el campesinado, la pequeña burguesía y así. Pero esta nueva clase, entre comillas, acelera el despliegue de las relaciones capitalistas de producción. O sea, es cierto, aquí tenemos que interpretarlo bien, es cierto, es un poco complejo o nos obstaculiza un poco la construcción del socialismo bajo las condiciones previas que estábamos analizando, bajo las condiciones semifeudales, porque así como China desde el semifeudalismo pudo desarrollar una construcción del socialismo, también pudo haberlo hecho el Perú. Pero como les digo, nació la reforma agraria, posteriormente el gobierno de Fujimori, y se aceleró el proceso del establecimiento del capitalismo, y por ello
también la creación de la nueva clase que es el pequeño propietario y asimismo la necesidad de establecer un nuevo programa revolucionario o un nuevo programa de un partido comunista, ¿no? Lamentablemente no hemos tenido partidos comunistas completamente consolidados. Tenemos el Partido Comunista del Perú de los 80s con Abimael, que fue un fiasco, la verdad. Ni siquiera la interpretación la hizo bien, para colmo. Inclusive hasta sus últimos días seguía creyendo este tipo que el Perú estaba en condiciones semifeudales. ¿Por qué? Porque no midió este tipo de acontecimientos que pasaron con la reforma de Velasco Alvarado y con el gobierno de Fujimori. También el problema de los partidos comunistas de hoy, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, por ejemplo, que es cualquier cosa menos un partido comunista serio, que no se enfoca en analizar los fenómenos acontecidos, no tiene un plan político, realmente es inconsecuente, inclusive se va vendiendo al imperialismo. Eso es bastante gracioso. Hemos explicado esto, vamos al imperialismo y al capital y vamos con Marx y vamos con Mariátegui para culminar el análisis. Vamos al tomo 3 de Capital, sobre la propiedad parcelaria, ¿vale? ¿Qué nos dice Marx sobre esta propiedad parcelaria, ¿no? Estas parcelas que estamos hablando, este minifundio que se está formando, esta pequeña propiedad. ¿Qué nos dice en el tomo 3? Esta forma de propiedad del suelo presupone, al igual que en las formas previas y más antiguas de la misma, que la población rural posee gran preponderancia numérica sobre la urbana. Es decir, que aun cuando en lo demás impere el modo de producción capitalista de producción, está relativamente poco desarrollado, por lo que predomina la fragmentación de capitales que se mueve dentro de los límites estrechos. Esto es importante, esto está en el Capital, tomo 3, capítulo 47. El tomo 3 es de Marx, lo escribe Engels, claro, porque Marx está muerto, pero desde los apuntes lo saca. Hablamos en primer lugar que ya existen, en esencia, la formación, el crecimiento y el establecimiento posterior del sistema capitalista de producción bajo esta forma de propiedad, que se generó en consecuencia de la reforma agraria de Velasco. Entonces, estamos hablando de un sistema capitalista de producción poco desarrollado aún, que se va a consolidar más con el establecimiento de Fujimori y la nueva constitución que él pone, ¿vale? La constitución que denominamos neoliberal. Neoliberal no en el sentido del liberalismo clásico, sino neoliberal en el sentido de un fenómeno que acontece necesariamente por el mismo desenvolvimiento del capital. Esto no lo comprenden muchos liberales y lo llaman mercantilismo. Nosotros, los marxistas, y que espero que los marxistas en general también lo vean de esa manera, el neoliberalismo no es producto del liberalismo clásico como cuestión ideológica, sino que es producto, fenómeno, acontecimiento del desenvolvimiento puro del capital en las condiciones del imperialismo. Eso tendría que ser un video propio después de eso, pero en fin. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a recordar algo que es a Mariátegui otra vez y a Mao. El estudio de economías semifeudales la llevan a cabo tanto Mao como Mariátegui. En China hubo una revolución, en Perú no la hubo, claro. Sin embargo, eso no quiere decir que el Perú siga siendo semifeudal. El Perú, no porque no haya tenido una revolución como China, significa que el Perú siga en semifeudalismo, con rezagos de capitalismo dependiente y esas cosas, para nada. El Perú es capitalista hoy en día, y esto se debe a dos hechos fundamentales, como les mencioné, la reforma agraria y el gobierno de Fujimori. Estos dos artífices fueron aquellas fichas que desarrollaron y consolidaron el capitalismo como relaciones de producción en el Perú. ¿Esto significa que los tenemos que odiar? No. ¿Por qué? Los marxistas no tenemos que estar ahí mirando nombres, cabezas, que el fujimorista, que el aprista, que esto, que el otro. Aquí analicemos las cosas mediante el materialismo histórico y punto. Con seriedad, establezcamos planes con respecto a esto, porque ese es nuestro trabajo, ¿vale? No es nuestro trabajo generar odio, generar miedo, ni nada por el estilo. Aquí nuestro trabajo es servir a las masas, analizar los fenómenos y acontecimientos mediante el marxismo y asimismo generar un plan de trabajo. Pero en ese análisis que hacen Mao y Mariátegui, recordemos que Mao habla de un capitalismo burocrático, Mao habla de una burguesía compradora y una burguesía nacional, que la burguesía compradora se alía con el imperialismo, mantiene las condiciones semifeudales en China y pues industrializa cierta parte, ¿no? Aquí aparece también el semiproletariado, pero si bien Mao comprende muy bien que el imperialismo en ese entonces quería mantener las condiciones feudales en estos países, ahí el carácter semifeudal de estas naciones que ya expliqué con respecto a Mariátegui antes, Mariátegui establece una diferencia entre Sudamérica y Asia.
Y esto es fundamental, y esto no solamente es para el Perú, esto tenemos que leerlo todos los marxistas, independientemente del país que sean. Mariátegui establece una diferencia entre Sudamérica y Asia con respecto al sentimiento nacionalista. Y justamente este punto lo vamos a ver en el libro Ideología y Política de José Carlos Mariátegui. ¿Qué nos dice Mariátegui? Ojo, hemos llegado a la conclusión en primer lugar que desde Mao el imperialismo mantiene las condiciones feudales dentro de algunas naciones atrasadas para explotarlas mediante la exportación de capitales, generando en ellas su condición de semifeudalismo, un mercado interno con relaciones feudales, pero como nación o como país siendo parte de la cadena del imperialismo, o sea, del mercado mundial capitalista. ¿Qué nos dice Mariátegui? Miren cómo vamos a cambiar el paradigma. El capital financiero se sentirá más seguro. Y con este término capital financiero ya vemos que Mariátegui es leninista, en primer lugar. Hay que dejarlo claro. Mariátegui es marxista-leninista. El capital financiero se sentirá más seguro si el poder está en manos de una clase social más numerosa, que, satisfaciendo ciertas reivindicaciones apremiosas y extorbando la orientación clasista de las masas, está en mejores condiciones que la vieja y odiada clase feudal de defender los intereses del capitalismo, de ser su custodio y su ujier. Ojo. La creación de la pequeña propiedad, y ya estamos hablando de la reforma agraria, miren cómo Mariátegui ya predice esto inclusive y lo analiza muy bien, aquí el poderío marxista que tiene Mariátegui. Reitero, la creación de la pequeña propiedad, la expropiación de los latifundios, la liquidación de los privilegios feudales no son contrarios a los intereses del imperialismo, de un modo inmediato. Por el contrario, en la medida en que los rezagos de feudalidad entraban en el desenvolvimiento de una economía capitalista, ese movimiento de liquidación de la feudalidad coincide con las exigencias del crecimiento capitalista, promovido por las inversiones y los técnicos del imperialismo, que desaparezcan los grandes latifundios, que en su lugar se constituya una economía agraria basada en lo que la demagogia burguesa llama la democratización de la propiedad del suelo, que las viejas aristocracias se vean reemplazadas por una burguesía y una pequeña burguesía más poderosa e influyente y, por lo mismo, más apta para garantizar la paz social. Nada de esto es contrario a los intereses del imperialismo. Esta cita es importante, es brillante, es excelsa de Mariátegui. Esta cita nos demuestra el poderío y que Mariátegui fue un real marxista-leninista. Mariátegui no solamente predice lo que acontecería después con Velasco Alvarado, con la reforma agraria, sino también que explica cómo este tipo de políticas sirven a los intereses del imperialismo, al interés del desenvolvimiento del capital, de su propio curso. Entonces, la necesidad de la expansión del capitalismo de por sí, y propiamente estamos hablando del contexto de la Guerra Fría y así, Estados Unidos ve con buenos ojos la eliminación de estas condiciones feudales, y estamos en condiciones distintas, por ejemplo en Sudamérica, y por eso se promueven reformas agrarias, como les digo, para evitar una revolución, como lo sabemos, pero también para consolidar el capitalismo en el mercado mundial, ¿no? Entonces, bajo estas políticas, Mariátegui, Lenin, Marx ya ven muy bien, Engels también, cómo el capitalismo puede aparecer mediante estas básicas condiciones, o sea, mediante la exportación de capitales, mediante el desenvolvimiento propio del capitalismo convertido ya en imperialismo. Estos países atrasados con condiciones semifeudales en sus debidos momentos devienen en capitalistas. Por eso, el Perú hoy es capitalista, y es capitalista gracias a Velasco, y es capitalista gracias a la constitución de Alberto Fujimori. Entonces, nos damos cuenta de que la interpretación de muchos grupos sociales hoy en día, la interpretación que tuvo en su momento Abimael y así, son erróneas. Son erróneas porque ignoran el desenvolvimiento propio del capital, reducen a esquematismo sus análisis y eso los lleva a cometer semejantes cosas, lamentablemente. Conclusiones. Bueno, en general ya di el balance positivo y negativo, porque justamente les dije que al final eso era una mentira, porque no hay balance, simplemente les expliqué cosas ahí, cuáles son los errores, cuáles son los aciertos y así. Pero concluyendo, Mariátegui, como buen marxista-leninista, comprende que el movimiento del capital, en tanto se expande a todos los confines, genera la necesidad de liquidar las viejas relaciones feudales internas en los países. O sea, que si bien en un momento el imperialismo mantiene las condiciones feudales para la explotación mediante la exportación de capitales de sus recursos, en determinadas condiciones, por la propia expansión del capital, termina deveniendo estos países en capitalistas. Y esto lo podemos analizar en un video que se denomine ¿Por qué el Perú es capitalista? ¿Vale? Que eso sería una crítica también a aquellos que piensan que hoy el Perú es semifeudal aún.
La reforma agraria de Velasco es producto de la dinámica del capital. Esto es fundamental. Acelera el desarrollo y consolidación de las relaciones capitalistas de producción. Esto no lo entienden muchos marxistas que lo interpretan desde la justicia y las buenas intenciones. Bueno, entonces creo que ha quedado claro la interpretación, creo que ha quedado claro el análisis. Espero les haya gustado muchísimo. Dejen un comentario, por favor, porque los comentarios sirven bastante. Suscríbete al canal si eres nuevo. Estate al tanto de la página de comunidad. Vamos, que podemos llegar a los 10.000 suscriptores, aunque sea antes de acabar el año, ¿vale? Así que, nada más. Muchísimas gracias por su presencia.